En esta charla discutiremos los métodos de imagen que se deben utilizar para la pesquisa mamaria basándose en la densidad de la mama y haciendo énfasis en los criterios del Colegio Americano de Radiología publicados este año. Dentro de los objetivos que evaluaremos, tenemos la definición y la clasificación de la densidad mamaria, consideraciones para la pesquisa de cáncer de mama de acuerdo a la densidad mamaria, métodos de imagen complementarios recomendados por el Colegio Americano de Radiología de acuerdo a la densidad, la efectividad de los diferentes métodos de imagen en mama densa, conclusiones y recomendaciones. La mama está compuesta por diversos tejidos que atenúan el haz de rayos X de manera distinta. La densidad mamaria en la mamografía es típicamente descrita por evaluación visual utilizando el léxico BIRADS. La quinta edición del BIRADS clasifica la composición de la mama de la siguiente manera: mamas predominantemente adiposas, mamas con áreas de densidad fibroglandular dispersa, mamas heterogéneamente densas, lo que puede oscurecer pequeñas masas, y mamas extremadamente densas, lo que disminuye la sensibilidad de la mamografía. Se engloba como mama densa estos dos últimos renglones. En un estudio que realizamos en Ceclines, en Caracas, Venezuela, donde evaluamos dosis de radiación de diferentes modalidades mamográficas, también caracterizamos la densidad mamaria por grupo de estudio y encontramos que en el primer grupo, el cual corresponde a pacientes a quienes se les practicó mamografía sin implantes, fue más frecuente encontrar mamas adiposas. En el segundo grupo, mamografía con implantes, predominó las áreas de densidad fibroglandular dispersa. En el tercer grupo, que corresponde a tomosíntesis sin implantes, encontramos más frecuentemente las mamas heterogéneamente densas, seguidos de las mamas con áreas de densidad fibroglandular dispersa. Y en el grupo 4, que es tomosíntesis con implantes, encontramos por igual mamas heterogéneamente densas y mamas con áreas de densidad fibroglandular dispersa. Mientras que en el último grupo, que es el grupo 5, que corresponde a pacientes a quienes se les practicó mamografía con contraste, fue más frecuente encontrar mamas heterogéneamente densas. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener para la pesquisa de acuerdo a la densidad mamaria? Primero que, bueno, la sensibilidad mamográfica es del 98% en mamas adiposas, sin embargo, disminuye en pacientes con mamas densas hasta un 30-45% menos que en mamas adiposas. Y adicionalmente tenemos lo que se considera el efecto máscara. Y el efecto máscara consiste en que la mayor densidad va a enmascarar u ocultar alteraciones. Además de que la mama densa es un factor de riesgo per se, la mayor densidad puede ocultarnos lesiones por superposición de tejido y esto a su vez es un factor que aumenta el riesgo, como en este caso, donde tenemos una paciente con unas mamas densas. En la mama derecha no identificamos una alteración dominante en la mamografía, sin embargo, cuando practicamos el ultrasonido pudimos identificar una pequeña masa de sospecha que correspondió con un carcinoma lobulillar infiltrante. En pacientes con mamas densas se ha descrito un mayor porcentaje de cáncer de intervalo. Además, existe evidencia que la condición de mama densa proporciona un microambiente molecular y celular que aumenta el riesgo, por lo que debe ser considerado un factor de riesgo independiente. Kerly Wox y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo en donde encontraron que el 78% de los casos de cáncer de mama con mamas densas no fueron visualizados en la mamografía. Entonces, tomando en cuenta esta dificultad para la pesquisa que existe en pacientes con mamas de mayor densidad, el Colegio Americano de Radiología hace recomendaciones de acuerdo a la densidad mamaria. Clasifica a las pacientes de acuerdo a la densidad y de acuerdo al riesgo. Entonces tenemos la primera variante corresponde a pacientes con mamas no densas y riesgo poblacional o riesgo promedio, en donde el método ideal o el método apropiado como complemento es la tomosíntesis. En la variante 2 tenemos a pacientes con mamas no densas y riesgo intermedio. Igualmente la tomosíntesis es el método ideal, mientras que la resonancia magnética con contraste y la resonancia magnética abreviada pueden ser métodos complementarios a utilizar. En la variante 3
corresponde a pacientes con mamas no densas y alto riesgo. La tomosíntesis y la resonancia magnética son los métodos complementarios de elección, mientras que la mamografía con contraste seguido del ultrasonido y la resonancia magnética abreviada son métodos que pudiesen ser apropiados. En cuanto a la variante 4, ya aquí comenzamos a ver pacientes con mamas densas. La variante 4 corresponde a pacientes con mamas densas y riesgo poblacional o riesgo promedio. La tomosíntesis igualmente es el método ideal como complemento a la mamografía, demostrando su utilidad independientemente del tipo de densidad mamaria. La mamografía con contraste puede ser utilizada como método complementario. Con el ultrasonido existió desacuerdo en la opinión de la utilidad en este tipo de pacientes en particular, y la resonancia magnética con contraste y la resonancia magnética abreviada pueden ser métodos utilizados. En la variante 5, mamas densas con riesgo intermedio, es muy similar a la variante 4, pero en este caso existe un acuerdo en que el ultrasonido puede ser útil en este tipo de pacientes. Y por último tenemos la variante 6, que corresponde a las pacientes con mamas densas y alto riesgo, donde los métodos complementarios que pueden ser apropiados incluyen el ultrasonido, la tomosíntesis, la resonancia magnética con contraste y la resonancia magnética abreviada. Mientras que la mamografía con contraste es un método que puede ser apropiado. Conversaremos entonces ahora acerca de los métodos de imagen que se utilizan para pesquisa en mamas densas y cuál es la efectividad de cada uno de ellos. Comenzaremos con la tomosíntesis. En un estudio prospectivo donde se evaluaron mujeres entre los 50 y los 69 años de edad a quienes practicaron mamografía y tomosíntesis y recibieron en ambos estudios la misma compresión a la mama, concluyeron que la tomosíntesis es superior a la mamografía digital en la detección del cáncer en todos los grupos de densidad y edad. Especialmente mostró mayor utilidad para mamas espiculadas y distorsión arquitectural. En las guías europeas de diagnóstico y pesquisa de cáncer de mama, describen en mujeres con mamas densas la superposición de tejido puede ocultar alteraciones en la mamografía convencional y esto puede retrasar el diagnóstico. La tomosíntesis ha demostrado ser un método útil cuya tridimensionalidad elimina esa superposición de tejido y por eso es recomendable su inclusión en la pesquisa de pacientes con mamas densas. Ellos recomiendan que en mujeres asintomáticas con alta densidad mamaria y que no tengan otro factor de riesgo asociado, se debe practicar pesquisa con tomosíntesis o mamografía digital, y en caso de que estos estudios sean negativos, no es necesario realizar un método complementario. En este caso, tenemos una paciente posoperada de cáncer de mama. Podemos ver los clips delimitando el área quirúrgica. En la imagen sintetizada identificamos esos cambios quirúrgicos. Adicionalmente, hay un área de distorsión que podemos visualizar muchísimo mejor con los volúmenes de la tomosíntesis. Esta imagen correspondió con un carcinoma lobulillar. Dentro de las ventajas del método, disminuye el efecto máscara, disminuye los falsos positivos, aumenta el valor predictivo positivo de la recomendación de biopsia, tiene una mayor tasa de detección de cáncer de mama, disminuye la tasa de rellamado, y dentro de las desventajas tenemos que requiere un mayor tiempo de interpretación de la imagen, la dosis de radiación también es mayor cuando se utiliza en adición a la mamografía. Sin embargo, la imagen sintetizada puede reemplazar la necesidad de hacer esa correlación con la imagen 2D. Hay artefactos por calcificaciones y marcas metálicas y también existe limitación a la hora de poder caracterizar microcalcificaciones. Con respecto al ultrasonido mamario, el estudio ACRIN 6666 mostró una tasa de detección de cáncer de 7.6 por cada 1000 mujeres, utilizando únicamente mamografía versus un 11.8 cuando se combinó con ultrasonido mamario. También revelaron una tasa de 3.7 cánceres adicionales por cada 1000 mujeres por año detectados en el segundo y tercer cribado. Y adicionalmente estos cánceres detectados únicamente con el método complementario fueron axila negativa y carcinomas infiltrantes diagnosticados en etapas tempranas, lo que permite una posibilidad de tratamiento oportuno y un aumento en la sobrevida de la paciente.
En este otro caso, podemos observar en las imágenes superiores la mamografía actual. Identificamos una asimetría focal en cuadrante superior y externo de la mama izquierda, que al comparar con los estudios previos de hace 2 años aproximadamente, pues mostraba cierta estabilidad. Sin embargo, cuando evaluamos al ultrasonido, pudimos identificar una masa en unión de cuadrantes externos irregular, hipocogénica, con sombra sónica posterior, fue biopsiada y esto nos reportó un carcinoma lobulillar infiltrante. En un metaanálisis donde evaluaron el rendimiento del ultrasonido en mujeres con mamas densas y mamografía negativa, encontraron una sensibilidad que variaba entre el 80 al 83% y una especificidad del 80 al 95%. Y adicionalmente también reportaron cánceres adicionales no identificados en la mamografía. Sin embargo, concluyeron también un aumento en los falsos positivos con el ultrasonido mamario. En este otro caso, una paciente con un antecedente de una mastopexia con colocación de implantes, identificamos muy bien los cambios quirúrgicos y adicionalmente en las imágenes con desplazamiento del implante se observaba una asimetría de densidad en la mama derecha que al evaluarla por ultrasonido pudimos observar que existía una masa irregular hipoecoica con sombra sónica posterior de aproximadamente 3 centímetros que correspondió con un carcinoma ductal infiltrante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este método? Primero, que aumenta la tasa de detección de cáncer, es ampliamente disponible y no emite radiación ionizante. Sin embargo, tiene como desventaja que tiene mayor número de falsos positivos, mayor seguimiento a corto plazo y disminuye el valor predictivo positivo de la recomendación de biopsia. En cuanto a la resonancia magnética, el estudio ACRIN 6666 evaluó resonancia magnética en pacientes con mamas densas, encontrando una tasa de cáncer de mama de 14.7 por cada 1000 mujeres, mientras que el ensayo EVA diagnosticó cáncer de mama en un 14.9 por cada 1000 mujeres con adición anual de resonancia magnética. Ambos estudios fueron realizados en pacientes con riesgo alto y riesgo intermedio. En una cohorte de mujeres con riesgo variable, Cool y colaboradores evaluaron pacientes con mamas densas a quienes la mamografía y el ultrasonido fueron negativos. Realizaron resonancia magnética dinámica complementaria y encontraron una tasa de cánceres adicionales que alcanzó el 18,2% por cada 1000 mujeres. Las ventajas del método es la sensibilidad más alta reportada. Además, tiene una tasa de detección de cáncer de mama superior y no existe superposición de tejido. Dentro de las desventajas, las contraindicaciones propias del procedimiento, aumenta también los falsos positivos y puede tener una especificidad reducida. Sin embargo, la especificidad mejora con el uso de difusión y el coeficiente de difusión aparente. La Sociedad Americana de Cáncer establece que no existe suficiente data que sustente la indicación de resonancia magnética mamaria de pesquisa en pacientes con mamas densas en riesgo promedio. En cuanto a la mamografía con contraste, tenemos que entre el año 2002 y 2013, Mokhtar y colaboradores evaluaron 60 pacientes con mamas densas y hallazgos mamográficos y ecográficos inconclusos o de sospecha, y practicaron mamografía con contraste. Y encontraron una reducción en el número de falsos negativos con el uso de la mamografía con contraste. La mamografía con contraste puede ser particularmente útil para delimitar adecuadamente las lesiones y evaluar la extensión tumoral. Sorin y colaboradores compararon el rendimiento diagnóstico de la mamografía con contraste con la mamografía digital convencional en riesgo intermedio y mamas densas. Y encontraron que hay diferencias en la sensibilidad y especificidad estadísticamente significativa. La mamografía con contraste fue significativamente más sensible que la mamografía para detectar el cáncer de mama y adicionalmente no encontraron un beneficio con el uso del complemento con ultrasonido mamario en pacientes que tenían mamografía con contraste negativa. Dentro de las ventajas, es menor costo en comparación con la resonancia magnética,
También tiene una rápida interpretación, si lo comparamos igualmente con la resonancia magnética, una mayor sensibilidad en comparación con la mamografía convencional y una menor tasa de falsos negativos. Y las desventajas, pues, requiere de una administración de un contraste yodado. También puede existir artefacto de movimiento y la especificidad puede ser reducida. Para finalizar, podemos concluir que debemos considerar los criterios de pesquisa sugeridos por el Colegio Americano de Radiología de acuerdo a la densidad mamaria. La tomosíntesis ha demostrado ser un método útil independientemente de la densidad mamaria y no existe suficiente evidencia para realizar resonancia magnética o mamografía con contraste en pesquisa de mama densa sin que tenga otro riesgo asociado. En el caso de pacientes con mamas densas y alto riesgo, es recomendable los métodos funcionales como la resonancia magnética y la mamografía con contraste de acuerdo a la disponibilidad del método en combinación con mamografía o tomosíntesis. En este caso, el paradigma del uso de la pesquisa de los métodos funcionales como método de primera elección, donde el complemento sea la mamografía, será lo que marque la pauta. Muchas gracias.